chamaca. Historial. Espérenme un momento, espérenme un momento. Un momento, espérenme. Aquí está el video. Acá, compartir pantalla, compartir sonido de la computadora, Firefox, compartir. Todos conocemos las intrépidas aventuras de exploradores como Marco Polo, Cristóbal Colón, Francis Drake y Vasco da Gama en los siglos XV y XVI. No eran aventureros en busca de emociones y descubrimientos, sino hombres recios de negocios, dispuestos a arriesgarlo todo para cumplir sus sueños de riqueza. Para el siglo XVI, la legendaria Ruta de la Seda, que cruzaba desde China, lo que hoy es Kazajstán, Uzbekistán, Afganistán y el Medio Oriente hasta llegar a Europa, llevaba más de 1000 años siendo utilizada por las caravanas de mercaderes. Los comerciantes europeos iban al oriente con X, Y y Z y regresaban con sedas, oro, piedras preciosas y el producto más lucrativo de todos, las especias. En la despensa de casi todos los hogares del mundo occidental vemos especias como canela, nuez moscada y pimienta, pero en el siglo XVI eran lujos para pocas personas y quienes controlaron su comercio se volvieron extremadamente ricos. Los intermediarios del Medio Oriente compraban en Oriente especias a bajo precio y las vendían a los comerciantes europeos por una cifra supremamente mayor. Estos, a su vez, las entregaban a sus clientes por un precio que multiplicaba nuevamente el anterior. El comercio estaba estrictamente controlado y el aumento de precio en cada eslabón de la cadena era un secreto celosamente guardado. Cuando los primeros comerciantes europeos descubrieron los precios en el lugar de origen, al otro lado del mundo, quedaron atónitos. La pimienta costaba en la India durante el siglo XV 3 ducados por quintal. El ducado era la moneda predominante, acuñada en oro y con un peso cercano a 1 onza. El quintal era una unidad de peso equivalente a unas 125 libras. En moneda de hoy, sería como comprar 125 libras de pimienta en Calcuta por $4,000 y venderlas en Venecia por $120,000, un aumento de precio de más del 3.200%. El comercio de la nuez moscada era aún más lucrativo. Un quintal de nuez moscada, comprado por los mismos $4,000, se vendía en Londres o París por la sorprendente cifra de $2,1 millones. Un volumen similar de cocaína, un quintal o 125 libras, costaría hoy unos $125,000 en la fuente y su venta al por mayor en Nueva York produciría $1,7 millones. Aunque asombrosa, esta ganancia aumenta el precio en apenas 1.300%. Es decir, 3 veces menos que la ganancia de un comerciante típico de nuez moscada en el siglo XV. Las especias eran la droga preferida en la Edad Media. Un potencial de ganancias tan elevado explica por qué se guardaban con tanto celo las fuentes de las especias y las razones de los comerciantes para mantener a cualquier precio su control. Los italianos, en particular el Ducado de Venecia, prosperaron con comercio terrestre desde el Lejano Oriente y la India. Las mercancías pasaban por sus manos antes de ser distribuidas al resto de Europa. Este entorno comercial hizo florecer la banca, la contabilidad y las matemáticas. En el siglo XVI, la riqueza de Venecia era legendaria en toda Europa. Muchos sintieron envidia. España y Portugal emprendieron una guerra infructuosa contra Italia para tratar de quebrar su monopolio. Mientras los reinos luchaban por controlar el comercio, los primeros empresarios exploradores empezaron a buscar rutas alternativas hacia las tierras de las especias en la India y el Lejano Oriente. Querían sacar a los intermediarios italianos y del Medio Oriente y llegar directamente a la fuente. Cristóbal Colón fue solo uno de los navegantes que buscaron apoyo financiero para encontrar una ruta alternativa a las legendarias Indias. Italia, España y Portugal rechazaron su propuesta. Finalmente, una tormenta arrastró al navegante portugués Bartolomeu Díaz alrededor del Cabo de Buena Esperanza y el fabuloso Oriente se extendió ante sus ojos. Cuando Díaz regresó a Lisboa en 1488 con la noticia de que Portugal podría controlar el comercio de las especias en su fuente, España se vio abruptamente enfrentada a la perspectiva de quedar afuera del negocio más lucrativo del mundo.
Por eso los monarcas españoles, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, reconsideraron de inmediato la propuesta de Colón. 4 años después, en 1492, Colón zarpaba hacia el oeste en busca de la que él y España esperaban que fuera la tercera ruta y tal vez la más directa a las tierras de las especias. Pero en lugar de llegar a las Indias, Colón descubrió América y España inició un proceso de conquista y explotación que le produciría ganancias similares a las del comercio de especias. Pero ese será el tema de otra historia. En 1520, Portugal controlaba todos los eslabones de la cadena de las especias, desde el cultivo hasta su venta en Lisboa. A finales del siglo, las ganancias de este comercio representaban casi la mitad de los ingresos del gobierno portugués. El resto de Europa, especialmente en el norte, envidiaba profundamente el comercio de especias de los portugueses y los descubrimientos españoles en las Américas. Querían una tajada del ponqué. Pero tenían que descubrir antes qué otros productos valiosos había en el mundo. El resultado fue una renovación extraordinaria de la exploración y el descubrimiento que impactó todos los ámbitos de la vida, en especial las ciencias, la ingeniería y la navegación, y amplió los conocimientos que se tenían del mundo en el siglo XVI. Imaginemos las posibilidades que surgirían hoy ante el descubrimiento en alguna luna remota de Júpiter de un producto similar a las especias en el siglo XVI. Se inyectaría un vigor renovado y emocionante a la exploración espacial que quién sabe a dónde nos llevaría. El que arriesga, gana. Ay, amigo, pero qué rico el mensaje de la piba ahí. Pero eso, ¿vieron? O sea, por eso Portugal se volvió una superpotencia mundial, ¿cierto? Porque descubrieron las especies, la ruta de las especies allá. Entonces, eso principalmente con Portugal, pues chiquillos. Por eso Portugal tuvo un desarrollo comercial tan importante, ¿cierto? Porque los tipos descubrieron esa ruta por debajo de África, ¿cierto? Bordeando las costas africanas para llegar a la ruta de las especies. Y ustedes tienen que recordar que yo siempre les he dicho que el acontecimiento más importante, por lo menos para mí, de esta época fue la caída de Constantinopla, porque por la ruta de las especies, si ustedes la buscan, o si saben cuál es, se darán cuenta que pasa principalmente por esta parte de Medio Oriente, ¿cierto? Y que llega ahí a las Indias y que llega a China. Pero como la caída de Constantinopla cercó dicho acceso a dichas especies, tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales. Y ahí tenemos el descubrimiento de América, y ahí tenemos también el descubrimiento, perdón, no el descubrimiento, pero sí la ruta africana por parte de Portugal para llegar a dicho lugar. Entonces, este desarrollo comercial, chiquillo, ¿dónde surge? ¿En el campo o en las ciudades? ¿Dónde surge el desarrollo comercial? ¿En el campo o en las ciudades? En las ciudades, ¿cierto? Porque en las ciudades es donde se empieza a surgir este sistema capitalista, este sistema mercantil que está primando en aquella época. Entonces, de alguna manera estamos hablando del surgimiento del capitalismo. ¿Alguien sabe lo que es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo, chiquillos? Capitalismo clásico, no capitalismo como nosotros lo conocemos en la actualidad. Es capitalismo que funciona a rajatabla en verdad en la actualidad. Pero en aquella época, ¿qué era ser capitalista? Era como, pucha, ¿cómo explicarlo? No, pucha. Es, es que sé qué es, pero no sé cómo explicarlo. Es que es difícil explicar la economía. Es Pero, un sistema económico. ¿ya? ¿Y en qué consiste el sistema económico? Es en asignar como los recursos. No. ¿Qué es el capitalismo, chiquillos? El capitalismo, chiquillos, consiste en la acumulación de riqueza a través de capital. Yo ahorro, 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 junto dinero, junto plata, y luego esa plata la invierto en algún negocio que me parezca lucrativo. Y ese negocio me va generando más ingresos y sigo acumulando capital. Y ese capital lo vuelvo a invertir en otro negocio y así ese mismo otro negocio me sigue generando más capital y voy formando una rueda que me permite volverme en un pinche millonario. Así funciona el capitalismo a grosso modo, ¿cierto? Es la acumulación de capital para luego invertirlo. Y así sucesivamente, ¿ya? Yo ahorro junto capital, ¿cierto? El capital puede ser capital cultural, puede ser capital de cualquier características, pero en aquella época y surge a través de ahorrar el capital de dinero, ¿cierto? Ahorrar dinero para luego invertirlo en ciertos negocios. Y por supuesto que los estados conocieron de este medio para ganar más dinero, ¿cierto? Entonces, ¿en qué van a invertir? En expediciones, ¿cierto?
pero también van a invertir en material, en barcos, en desarrollo tecnológico, y principalmente van a invertir en todo eso para poder buscar una nueva ruta de las especies, chiquillos, y como les dijo el video, las especies en esa época eran todo. Las especies eran los lujos que los ricos querían, entonces había, y los comerciantes se preocupaban de eso principalmente, por cierto. Entonces, súper importante, la sal, chiquillos, la sal, un producto que para nosotros es tan común, en aquella época no era tan común cocinar con sal. Y la sal también te permitía conservar alimentos durante mucho más tiempo, porque tenemos que recordar que en esa época no existía el refrigerador. Entonces, ¿cómo conservo los alimentos por más tiempo para poderlo después comer? Entonces, tienen que pensar en todas esas cosas y con lo importante que eran las especies en aquella época. Súper importante, chiquillos. Entonces, controlar la ruta comercial de las especies te aseguraba una economía próspera para tu país. Entonces, por supuesto, los reyes lo único que querían, en teoría, ¿cierto? Lo único que querían eran que sus países fueran estables económicamente hablando y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Buscaban estas rutas comerciales, ¿cierto? Y buscaban el dominio y el monopolio, ¿cierto?, de ciertas rutas comerciales. España, que quería encontrar una ruta nueva a las Indias, encontró algo mucho mejor que una ruta nueva a las Indias, porque encontró otro material. No encontró especies, pero encontró papa, encontró oro, encontró, ¿qué más se cultivaba acá en América? El poroto, encontró muchas nuevas cosas que se cultivaban solamente acá en Latinoamérica, o sea, solamente acá en América. Entonces los tipos también encontraron una mina de oro a cierto punto. Y por eso también España se hizo millonario. Inglaterra se hizo millonario también, pero Inglaterra utilizó un tercer método, el cual diría yo que es el método más violento, de alguna forma, porque los tipos colonizaban territorio. Porque en aquella época Inglaterra invadió directamente la India, como que dijo, yo ya no quiero encontrar una ruta nueva para las Indias, voy a conquistar las Indias. Y así fue, que las Indias, la India, para ser específico, fue parte del territorio inglés durante casi 300 años. Y por eso pasa que en la India se habla inglés y también se habla hindú a la par, como que tienen los dos idiomas bastante bien asimilados dentro de su misma cultura. Entonces, de alguna manera ese fue el método más bélico, ¿cierto? La colonización. Pero la colonización no fue algo que solamente lo hizo Inglaterra, también lo hizo Francia, lo hizo España. Entonces, también es súper importante esto, porque en esta época se empezó a colonizar el territorio, ¿cierto? Se empezó a anexar territorios, proceso que duraría durante más de 300 años hasta el proceso de las independencias posteriormente en 1800, acá en América, por ejemplo, en 1700 en Estados Unidos, y en África creo que también fue a principios del siglo XX que se empezó a descolonizar. Entonces también este proceso de colonización fue impulsado por esta misma sed económica, de tener poder económico, ¿cierto? Y bueno, aquí como ustedes vieron, antes de que España descubriera América, Portugal era el país con una de las superpotencias más grandes, ¿cierto? Y antes de ellos, con la Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico, eran los que tenían el poder económico más grande. Entonces ahí ustedes tienen que ir considerando, chiquillos, qué país va predominando o qué país tiene más poder en qué época. Y nos dice mucho de la época, qué país tiene poder en qué época. Nosotros si estudiamos en la época qué países tienen harto poder, China, Estados Unidos, China principalmente, Brasil, Japón, y prácticamente Europa sí, pero tampoco tienen tanto poder. Bueno, esos tipos ya no necesitan tener tanto poder porque ya durante luego de toda la historia fueron el poder hegemónico más grande. Entonces como que ya tienen una base, ya tienen un capital, acuñando, ¿no es cierto?, de este mismo sistema capitalista, ya tienen un capital ahorrado bastante grande. Entonces no necesitan convertirse más en superpotencia. No así China, por ejemplo, que es una economía, no sé si emergente, porque surge a raíz de los 70, 90. China Hola, es mister. una potencia. Hola Isaías, buenos días. Entonces, súper importante igual eso para que lo tengan en consideración. Entonces, el capitalismo, ¿cierto?, surge en esta época y surge con un afán de lucro, ¿ya? Eso es súper importante igual. Aquí la gente no quería ser amigos. Literalmente la gente quería conquistar territorios y los países estaban en guerra. O sea, en guerra no bélicamente, ¿cierto? No enfrentándose así directamente, pero era una especie de guerra fría antigua, por cierto, como que los tipos literalmente peleaban, económicamente hablando, ¿cierto?, por quien tenía el poder de lucro más grande. Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración. Entonces, en esta lucha, en esta pelea de los estados modernos, las compañías, tanto con los estados, se van a fusionar y se van a empezar a aliar para, de alguna manera, incrementar el poder económico. ¿Me Se quedé le pegó pegado? al mister. Sí. Se notó. F.
En No, el no me chat, escucha. amigos. Aló, ¡Ay! aló, aló. Hola. Ahora sí. Ahora Aló, sí. aló, aló. Yo lo escuchaba a ustedes no me escuchaban. No, es que se le había quedado pegado cuando hizo algo con la mano y ahí está. Y ahora Ah. recién se soltó. ¿Y ahora sí, puedo hacer cosas con las manos tranquilamente? ¿Ya? ¿Sí? Sí, ¿Ya? ahora sí. Ya. Entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, ya. Las compañías y los estados se fueron fusionando para poder incrementar este poder económico, ¿ok? Las compañías que tenían el poder económico y los estados que también tenían poder económico dijeron, loco, fusionémonos y incrementemos la economía para todos. Bueno, para todos no tanto, principalmente para la nobleza. Pero la burguesía también no estaba tan privilegiada, pero también fue incrementando su poder. Es una lógica que se va dando. Entonces, esta expansión del comercio, las compañías con el Estado fusionadas van a dar pie a la expansión del comercio en Europa, ¿ya? Y esta expansión del comercio va a ser un comercio a larga distancia, un comercio que se va a enfocar, como les digo, en buscar la ruta de las especies más viables. Entonces, por lo tanto, por supuesto que va a ser un comercio a larga distancia. Y este comercio a larga distancia lo van a tener países como España, como Francia, como Alemania y como Italia, y Inglaterra. ¿Y en qué se van a fijar? Principalmente en la exportación. ¿Qué clase de productos exportaban estos tipos? Sal, trigo, pescado salado, lana, paños, cuero, vino, pieles, minerales, etc. Lo que se te ocurra, amigo. Menos productos terminados, porque productos terminados no existían tanto en aquella época. Entonces, pero sí las materias primas, por cierto, la sal, como les digo, la nuez moscada, como les mostraba el video, ¿cierto? Van a ser productos que van a ser codiciados por toda la gente. Entonces van a ser prioridad económica. Chiquilla, acuérdense de ir colocando su nombre en el chat, súper importante para tenerlos considerados en la lista. No veo a nadie que haya puesto el nombre todavía, así que por favor háganlo, amigo, por favor. Entonces, estos productos, ¿cierto?, se iban exportando y también una mención especial al comercio de estas especias, porque sí, ya exportaban sal, trigo, pescado salado, cuero, pieles, vino, etc. Pero como les digo, el producto estrella, y me Y se le interesaría pegó de mucho. nuevo. Y Sí. pegó de nuevo. ¿Me pegué de nuevo? Se le chingó. De nuevo se le pegó al mister. ¿Aló? No me ¿Me digan. escuchan? ¿Aló? 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 ¿Ahí sí? Ahora Sí. sí. Ahora sí, perdón, chiquillos. No sé. BTR, amigo, se cayó un árbol. Pero, bueno, esperemos que se vuelva a recuperar el tema. Entonces, siento dolor hasta que como a quemado incluso. Ay, qué miedo. Entonces, ¿en qué estaba yo? ¿Qué fue el último que dije, chiquillo? Algo de los minerales, del Ya. trigo. Sí, Eso. entonces, eran los productos que exporta. Algo así, eso. Algo así, pero no me acuerdo lo que dije. Como son, que no importa. Entonces, sí, po, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia exportaban sal, trigo, pieles, minerales, vinos, cueros, etc. Pero el producto estrella, el que se pegaba el show, amigos, el que se robaba el show, eran las especies, ¿ya? Las especies traídas de Medio Oriente, principalmente. Entonces, es importante que tengan eso en consideración porque va a ser la piedra angular, se podría decir, ¿cierto?, de la acumulación de capital, ¿ya? El que tenía el comercio de las especies tenía el capital más grande, y el país que tiene el capital más grande es el que tiene el poder económico más grande, por lo tanto, el que de alguna manera controla al resto. Lo queramos ver así o no lo queramos ver así, es así. Entonces, comenzaron a formarse alianzas comerciales, producto de la caída de Constantinopla, ¿cierto? Como les digo, con las compañías, con los estados empezaron a fusionar. La compañía de Cristóbal, por ejemplo, la compañía de Cristóbal Colón se fusionó con el Estado de España para poder llevar a cabo la expedición que descubrió América. Entonces, súper importante igual para que lo tengan en consideración. Por lo tanto, se intentaron buscar nuevas formas de comercializar. Y como les digo, las tres superpotencias en aquella época fueron España, Portugal e Inglaterra. España, ¿qué controlaba? Debido al descubrimiento de América. ¿Qué controlaba España? ¿Qué cosas habían acá en América que querían los españoles y que querían todos allá en Europa, en verdad? El oro. El oro, exacto. Muy bien, Matías.
Entonces tenían el control de los metales preciosos. Y tenemos que recordar que en aquella época, como les dije en la clase pasada, había un sistema que era el patrón oro, que buscaba principalmente que el oro valía igual en todas partes. Entonces, como el oro valía igual en todas partes, era importante e imperante que tuvieran el control del oro. Por lo tanto, ahí España literalmente descubrió América. El dicho se dice que descubrió América hace mucha referencia a eso, ¿cierto? Entonces, súper importante. Portugal, ¿qué controlaba? Ya para ir Las cerrando la especies. clase, chiquillos. ¿Qué controlaba Portugal? Las especies. La ruta de las especies. Muy bien, Herbert. Entonces, teniendo el control de la ruta de las especies, tienes el control de todas las mesas de Europa. Y el tener el control de todas las mesas de Europa te da el control económico de Europa también, pues. Entonces ahí tenemos otra superpotencia. Y Inglaterra también era superpotencia. ¿Pero cuál fue el método que usó Inglaterra? Uno bastante cruel, la verdad. Colonizar. Conquistar. La Ay. colonización, ¿cierto? Conquistar. Muy bien. Inglaterra fue mucho más brusco, más violento en ese aspecto, y le funcionó, sí, la verdad que también le funcionó, ¿cierto? Porque los tipos también tenían el control de no eran los impuestos, las aduanas, eso, las aduanas y impuestos son diferentes. Las aduanas que se cobraban por el comercio de dichas especies. Entonces los tipos de alguna manera eran la burocracia. España tenía el dinero, Portugal tenía el control del material, de la materia prima, y Inglaterra literalmente era el que les estaba como al medio diciéndoles, oye, tú tenés que pagar impuestos, tú tenés que pagar aduanas. Entonces, así estas tres superpotencias fueron escalando durante aquella época para convertirse en superpotencias. Entonces, yo creo que eso sería principalmente, chiquillos, con el mercantilismo. Esto es el mercantilismo. El mercantilismo es economía, el mercantilismo es capitalismo, el mercantilismo es lucha de los estados modernos por incrementar su poder económico. ¿Ya? Entonces, eso, súper importante que lo tengan en consideración. Y espero, chiquillos, que vayan anotando todo esto que yo hablo, porque a veces me preocupa que yo les pregunte cosas y no las sepan. Pero bueno, si no las saben, igual siempre todo va a estar en los PPTs, ¿ya? Y siempre todo va a poder tener acceso a las guías. La próxima semana no van a tener no les voy a mandar guías porque se supone que vamos a tener como, no sé si les llegó el correo, vamos a hacer actividades extracurriculares. No llegó en el correo. No llegó ningún No, correo. profe. Bueno, ¿Ah? pero la próxima semana, chiquillos, no hay clases. ¡Yay! Y como no hay clases, van a ser actividades. Mira, les leo el correo. Estimada comunidad de Boston College de la Farfana. No, pero mejor se lo hablo en consejo de curso. Sí, no voy a perder. Profe, Cuénteme. ¿y esas clases nuevas que empezaban, cuándo empezaban? Empiezan hoy día. Hoy día tenemos orientación a la noche. Pero ¿y el horario? Hoy vamos a tener orientación todos los viernes en la noche. Sí, Mira, pero lo link. del otro. Ah, es que ¿A los otros qué parece que hora, no van, profe? es que los otros no, a las 8. Los otros no van a tener probablemente cursos así como por Zoom. Probablemente se los van a hacer solamente por Edmodo. Así que ingresen los líneas en Edmodo. Yo como les dije a Profe, los el que de estaban aquí orientación yo no lo tengo. ¿Cómo? El de orientación no lo tengo, por eso. ¿Cómo que no? Si lo subimos Yo al WhatsApp. tampoco. ¿Están en el WhatsApp del curso? Mándalo No, en no. subí el de Skype. tecnología, el de educación física, música y los demás, pero no subí orientación. Ya, no Sí, importa. ah. Lo mandan por O sea, yo me Skype. acuerdo que lo subí, pero sí, no se preocupen. Después lo subo de nuevo. No se preocupen por eso, chiquillos. Ya, chiquillos, que vengo a otra clase. A ustedes los veo Ya, más chao, tarde. profe. Se me cuidan. Chao, Chao, profe, profe. muchas Igualmente, gracias. Chao, cuídate.